Hola, este es otro video sobre la literatura que hemos estado leyendo este mes. Este mes hemos estado leyendo varias cosas que nos recuerdan a cómo hacer un cuadro, cómo ver el mundo como artistas, y este video se trata sobre el texto Cómo mirar un cuadro de Susan Woodford. Esta es la introducción de un libro de igual nombre, Cómo mirar un cuadro, que se publicó en 1983 por la escritora Susan Woodford. Y es básicamente una guía sobre cómo interpretar un cuadro. Posiblemente cuando vamos a un museo, cuando vamos a una galería, estamos ante un cuadro y tal vez no lo entendemos. Tal vez solo no sabemos qué ver en él. Que está muy bonito, qué lindos los colores, pues las formas puedo comprenderlas, pero ¿qué me dice este cuadro? ¿Por qué es importante y por qué a la gente le gusta? Si está en un museo, es posible que entonces sea un cuadro importante. Pero, ¿cómo poder leerlo? Y Susan Woodford nos va a dar una guía para esto. Nos va a dar 4 pasos. El primer paso lo va a diferenciar como el objetivo del cuadro. Un objetivo es una función. ¿Para qué fue hecho? Y a lo largo de toda la historia, el arte ha tenido diferentes funciones, ha tenido diferentes objetivos. Hoy el arte se trata sobre la expresión. Entonces, el objetivo del arte es únicamente comunicar lo que al artista le interesa comunicar, ya sean sus emociones, sus necesidades artísticas, los temas sociales o políticos que más le interesan. El arte ya es libre, libre de cualquier tema, de cualquier responsabilidad y de cualquier obligación. Pero en la historia el arte no tuvo esta libertad. Y Susan Woodford se va a referir a 4 momentos del arte en el que podemos diferenciar cuáles son los objetivos del arte. El primero va a ser la prehistoria. Entonces ella va a mencionar estas famosas pinturas rupestres del Paleolítico, sobre todo de la cueva de Altamira en España. Y esta es la famosa imagen de un bisonte que todos recordamos. Pues esta imagen tenía la intención de documentar cómo era la vida de estas personas. Hay distintas teorías sobre para qué pintaron los hombres prehistóricos lo que pintaron. Una de las teorías más populares menciona que tenía un efecto de magia, que eran chamanes, los cuales hacían estas pinturas en efectos estupefacientes para de alguna forma atraer a los animales que estaban dibujando para poder cazarlos. Entonces, por ejemplo, la pintura del bisonte tal vez era una referencia a un amuleto, la necesidad de que este bisonte llegara a la comunidad para poder tener alimento para la comunidad, como si estuvieran hechizando al animal para poder traerlo. También se piensa que estos mismos chamanes hicieron estas pinturas como un acto de estupefaciencia, que mientras estaban intoxicados veían estos animales y estas formas en su imaginación y las pintaban. No sabemos a ciencia cierta, porque no está escrito en ninguna parte, porque no existía la escritura, cuál era la intención de estos pintores muy prehistóricos para pintar. Algunas otras teorías mencionan que era un hecho documental, poder documentar cómo era su vida para la posterioridad, como si supieran que alguien más después iba a conocerlos, pero no lo sabemos. Entonces Susan Woodford nos va a decir que el primer paso para ver un cuadro va a ser encontrar su objetivo. En este mismo eh, apartado, Susan Woodford va a hablar, por ejemplo, de las pinturas de la cristiandad, los primeros cuadros cristianos que aparecieron mucho antes del Renacimiento, que aparecieron en la Edad Media y que tenían la única función de poder educar a toda la población que no sabía ni leer ni escribir sobre los valores cristianos. Entonces podemos ver manuscritos pintados a mano por los frailes de las catedrales y de los monasterios. Podemos ver pequeñas pinturas con muchos colores vivos e imágenes un poco caricaturescas, porque lo que se quería es que la gente comprendiera cuál fue la vida de Cristo. Entonces podemos comprender la función de esta arte. Y después, pues el arte del siglo XXI, como les mencionaba, tiene una función de completa libertad, de comunicación. Pero no podríamos pedirle al arte de hoy que eduque, así como le pedíamos al arte cristiano. Y no le podíamos pedir al arte cristiano que tuviera la misma intención mágica del arte prehistórico. Cada arte tiene su función en el tiempo. Y esa es la primera forma en la que Susan Woodford nos va a pedir que nos acerquemos a un cuadro. La segunda pregunta es
¿qué nos cuenta la obra de la cultura que la creó? Pues el arte ya sabemos que es un documento. El arte nos permite conocer la historia, nos permite conocer a los primeros seres prehistóricos, nos permite conocer las creencias de la Edad Media. Y hoy en día nos permite incluso saber cómo se miran las ideas que tenemos hoy en día como personas contemporáneas. Tenemos el Internet, tenemos ciertos problemas políticos, nos movilizamos con cierta tecnología y todo eso está documentado en el arte. Entonces, ¿qué nos cuenta la obra que estamos viendo de la cultura que la creó? En el caso, por ejemplo, de El bisonte de Altamira, esto nos está contando exactamente cómo eran los hombres prehistóricos, qué materiales tenían. Las pinturas todas fueron hechas con materiales orgánicos. Los negros son carbón o como objetos quemados. Los rojos son algún tipo de pigmento que podían conseguir de las rocas. Los azules también son reacciones químicas que ellos ya conocían. Entonces, ¿cómo podemos saber a qué tenían acceso estos hombres? A través de las pinturas que hicieron. También sabemos que eran nómadas y que por eso pintaban una cueva, la otra, no estaban permanentemente en un sitio. Sabemos que cazaban animales porque los pintaron cazándolos. Entonces, el arte nos permite conocer la cultura que la creó. El arte guatemalteco también se ve muy diferente al arte chino, se ve muy diferente al arte musulmán, incluso se ve muy diferente al arte norteamericano. Los artistas guatemaltecos hablan de Guatemala en sus cuadros, en sus pinturas, en sus esculturas, en sus performances, en sus instalaciones, y eso es importante, porque entonces, según Susan Woodford, la cultura que crea el arte va a permitirle al arte ser único. No podríamos esperar que un artista pareciera a otro artista o que el arte de un país fuera igual al de otro, porque toda la cultura que creó este arte está influenciando este arte. Entonces, la primera forma de ver un cuadro es pensar en el objetivo del cuadro. La segunda es qué nos cuenta la obra de la cultura. Y la tercera es el grado de realismo. Y en esto ya entra un poco más la crítica de arte. Bueno, no puedo pedirle a una pintura abstracta contemporánea que sea realista, que me cuente exactamente la historia de la cultura que lo creó. Pero puedo saber que el arte abstracto también está hablando de una nueva cultura. Está hablando de la posibilidad de defragmentar completamente la imagen, que algo que no era posible, por ejemplo, en el Renacimiento. Ningún renacentista pudo haber hecho una pintura abstracta, porque el grado de realismo exigido por el Renacimiento era lo que permitía que el arte de la época fuera lo que fuera. Entonces, por ejemplo, Leonardo da Vinci tenía que hacer la última cena con una precisión exacta para poder parecer los personajes de la última cena. Al mismo tiempo que Miguel Ángel, por ejemplo, tratando de hacer todas las pinturas de la Capilla Sixtina. Si Miguel Ángel hubiera hecho una especie de pintura abstracta en la Capilla Sixtina, tal vez no hubiera cumplido la función que necesitaban de educar a la gente y de hacerlas sentir conmovidas por la intensidad de la fe y la cristiandad y la pasión, ¿verdad? Mientras que hoy en día el arte puede significar muchas otras cosas y no necesariamente necesitamos pedirle que sea realista, que sea real, que nos represente exactamente la realidad como la vemos. Pero una pintura muy abstracta, como una pintura abstracta de Jackson Pollock, igual de la misma forma podría enseñarnos algo sobre el mundo y algo sobre el arte. Y la cuarta, me faltaba una, la cuarta, que es la última, según Susan Woodford, es la función de su diseño. Y esto también se lo vamos a poder pedir sobre todo al arte clásico y al arte antiguo. Y esto se refiere a la composición, a la estructura, al color, la forma, cómo el artista hizo para que su cuadro fuera perfecto, para que tuviera el grado de realismo necesario. Entonces, por ejemplo, sabemos que las pinturas del barroco tenían una composición mucho más dinámica que la pintura del neoclásico. La pintura del barroco era sobre el movimiento, sobre la expresividad, el dramatismo, mientras que el neoclásico era sobre la formalidad, la seriedad, la elegancia. La estructura va a ser completamente diferente. Y por eso es que podemos catalogar una pintura como barroca a una pintura como neoclásica. Entonces Susan Woodford aquí nos está pidiendo que nos acerquemos a la composición, a la forma de la pintura. ¿Cómo está hecha? ¿Con qué materiales está hecha?
qué formas de composición sigue, si está siguiendo un punto de fuga, si es más algo abstracto, si está siguiendo líneas de composición clásicas como las proporciones de las 8 cabezas griegas. ¿Qué está haciendo este artista con la composición? Y hoy en día eso tampoco es necesario. Podemos hacer cuadros que estén compuestos de formas completamente diferentes. Y en otros medios como el performance, por ejemplo, el videoarte, la fotografía, ya ni siquiera es necesario pensar en eso. Es mucho más amplia la red de factores que tenemos que pensar. Pero Susan Woodford va a referirse exclusivamente a cómo mirar un cuadro y a cómo mirar un cuadro antiguo. Entonces, esta es una guía que podemos usar cada vez que visitemos una galería, cada vez que miremos un museo. Y hoy en día que hay tantos recursos porque los museos están cerrados, voy a dejar en los links de este video una serie de museos virtuales que pueden visitar. Y cada vez que miren un cuadro en estos museos, hagan este ejercicio. Piensen cuál es el objetivo del cuadro, qué nos cuenta la obra de su cultura, cuál es el grado de realismo del cuadro y su función en el diseño, es decir, su composición. Si nosotros pensamos todas estas cosas, vamos a poder entender los cuadros en un lugar histórico, pedirle a los cuadros no más de lo que son y ayudarnos a poder interpretarlo mejor y a conocerlo mejor. El mejor arte es aquel que nos deja conocerlo, el que nos deja comunicarnos con él. Yo para ver un cuadro necesito poder hablar con este cuadro. Y no le estoy pidiendo que hable como yo hablo. Quiero conocer y escuchar cómo este cuadro habla. Y estas son claves que nos pueden ayudar a hacerlo. Entonces, espero que hayan disfrutado de la lectura y que hayan disfrutado de este video. Los invito también a poder ver todos los museos que les voy a dejar en este video para que puedan conocer millones y millones de cuadros en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en México. Cuadros que nos van a fascinar y que nos van a encantar sin salir de nuestra casa. Entonces espero que hayan disfrutado la lectura y que recuerden cómo ver un cuadro la próxima vez que se encuentren con uno, que incluso puede ser uno de sus compañeros en clase. Entonces nos vemos a la próxima.